Noticentro 1, CMI. Desde Suiza, presidente Petro respalda a ministro de Defensa y asegura que seguirá en el cargo ante acusaciones de Guatemala. Edad de pensión no se tocará, sostiene presidente Petro desde el Foro Económico de Davos. Empiezan multas económicas por violar pico y placa en Bogotá. Acusaciones de contratistas son falsas, asegura consorcio en medio de escándalo de corrupción en cementerios. Estados Unidos entrega visa humanitaria a padres de Paula Durán. Cerebro del crimen del fiscal paraguayo busca acuerdo con fiscalía. En cuanto aumentaron el precio de los útiles escolares, aumentan precios de uniformes para colegios por costos en textiles. Con más de 1.600 policías, refuerzan seguridad para carnavales de Barranquilla. Con Bianca Gambino. Buenas tardes, bienvenidos a Noticentro 1 CMI. El presidente Gustavo Petro llegó al Foro Económico de Davos y desde Suiza respaldó al ministro de Defensa Iván Velásquez ante las acusaciones del fiscal de Guatemala. El presidente aseguró que Velásquez seguirá en la cartera de Defensa y Seguridad. Gerardo Aristizábal con la información. Hola, muy buenos días. Los saludo desde Davos, ciudad de Suiza, a donde el presidente de la República, Gustavo Petro, arribó esta mañana, hora local 10:40, 4:40 de la mañana, hora colombiana. Lo primero que hizo el jefe de Estado fue una férrea defensa de su ministro de Defensa, precisamente Iván Velásquez, quien es solicitado por la justicia de Guatemala. El jefe de Estado dijo que los corruptos, que la impunidad que reina en ese país está detrás de su ministro, que fue un abanderado de la lucha anticorrupción por encargo de las Naciones Unidas. Los criminales reaccionan. Nosotros no vamos a permitir que en esa reacción, asumiendo él un puesto que tenía que ver con las Naciones Unidas, con transparencia, honestidad, sea atacado por lo que ha hecho, sea perseguido por su lucha contra la impunidad, sea acorralado por quienes ejercen esa impunidad. Así que lo defenderemos, él seguirá siendo nuestro ministro. Si Guatemala insiste en apresar hombres justos, bueno, nosotros nada tenemos que hacer con Guatemala. Y otro tema coyuntural de Colombia al que se refirió el presidente Gustavo Petro fue el de las pensiones. La insinuación del ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, de que en la reforma pensional la edad de jubilación de los colombianos podría ser discutida, el presidente la descartó de plano. A una pregunta que le hizo Noticentro 1 CMI, respondió el jefe de Estado que eso no está contemplado, tal como lo había hecho por medio de su cuenta de Twitter. Y queda claro que no va a haber aumento de pensión, ¿verdad? De edad, perdón, a la pensión. De edad. No va a haber ningún cambio de parámetros en la reforma pensional, uno de los cuales es el más importante, que para nada vamos a aceptar es subir la edad de pensión. Es decir, 62 hombres y 57 mujeres se mantiene. Vale, estamos hablando. Chao, gracias. Gracias. Y en relación con su participación en el Foro Económico Mundial, que sesiona toda esta semana en Davos, Suiza, el jefe de Estado es un poco escéptico. Para Gustavo Petro, estos foros lo que hacen es reunir élites que poco definen. No obstante, él dice que la humanidad que define los temas aquí, los dirigentes del mundo, deben abordar temas esenciales como la lucha contra el hambre. Encuentro con la élite económica mundial alrededor de unos temas que son cruciales para la existencia de la humanidad. Ellos reconociéndolos, nosotros, algunos líderes políticos quizás luchando porque se coloque en la conciencia de la gente y en el centro de la política pública la solución de estas problemáticas. Uno, el hambre. Dos, la crisis climática. Y justamente sobre el tema del hambre, a esta hora el presidente Gustavo Petro participa en su primera reunión que trata el tema con otros dirigentes del mundo en relación con los programas y planes que se deben hacer a mediano y largo aliento para contrarrestar la hambruna que afecta a millones de ciudadanos en todo el mundo. Desde Davos, Suiza, con la cámara de Holman Maldonado, Gerardo Aristizábal, Noticentro 1, CMI. En Bogotá empiezan las multas económicas por violar la norma de pico y placa. Hoy se adelantaron varios dispositivos de control y seguridad. Angélica Arango.
Muy buenas tardes en estudio y para todos los televidentes. Empieza a regir el nuevo pico y placa en Bogotá con comparendos económicos. A las 7 de la mañana ya se registraban 20 infractores que tendrán que pagar una multa de 15 salarios mínimos legales vigentes, es decir, 522.900 pesos. En este momento esa es la única medida, obviamente va acompañada con una inmovilización y esa inmovilización va a ser trasladado el vehículo a los patios. Esto va a tener un costo adicional aproximado de 300.000 pesos al comparendo que se le han puesto por infringir la norma. Recordemos que hoy pueden circular los vehículos terminados en placas 1, 2, 3, 4 y 5 y mañana los vehículos terminados en 6, 7, 8, 9 y 0. Cambiamos de tema porque la concesión de cementerios públicos de Bogotá se manifestó acerca de las denuncias en donde presuntamente habrían 300 desaparecidos de las protestas que habrían sido cremados en los hornos del distrito. Tengamos en cuenta que el estallido social que hubo en su momento se llevó entre el mes de abril y mediados del mes de julio del año 2021. Esta concesión inició sus labores a partir del 1 de julio del año 2021. Luego, realmente decir que aquí se realizaron cremaciones oscuras, indebidas, sin tener el completo asidero jurídico y los soportes de los protocolos que conllevan a un proceso de cremación, carece de absoluta validez. Además, se confirmó que se instalará una denuncia penal contra Sergio Venegas por las acusaciones que realizó contra Parada en la revista Cambio. Se van a realizar las debidas denuncias, radicar un proceso penal contra este señor, contra este calumniador, contra este delincuente que es para nosotros de atreverse a señalar la concesión y señalar a la directora de la unidad administrativa sobre hechos que jamás ocurrieron. En su última afirmación se manifestó contra la alcaldesa Claudia López poniendo en disposición la concesión voluntariamente. Le entregaré de manera voluntaria el contrato de concesión sin realizar ningún litigio jurídico y ningún proceso fiscal contra el distrito si se llega a comprobar que existe alguna irregularidad en el manejo del contrato de concesión. Cambiamos de tema porque en Bogotá en este momento ya se registran 8 casos de menores de edad abandonados. El último se trataría de una menor de 2 años que se encontraba en estado de abandono en la localidad de Fontibón. Observamos que está esta menor encerrada en su vivienda, asomada por una de las rejas de la ventana, pidiendo auxilio, gritando el nombre de su progenitora para que llegara a atenderla. Una vez hacemos la verificación, procedemos a hacer la extracción de la menor para dejarla a disposición del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Cuando hacemos las labores de vecindario, somos informados que la menor aproximadamente estaba desde las 10 de la mañana, es decir, más de 6 horas en su vivienda, sin el cuidado de ningún familiar o alguna otra persona. Estaba en situaciones pues lamentables, sola, gritando y llorando. A la 1 de la tarde, ampliación de estas noticias. Angélica María Arango, Noticentro 1, CMI. Muchas gracias, Angélica. Fue asesinado un patrullero de la policía del departamento de Nariño en el oriente de Cali. La víctima estaba en esa ciudad desde el pasado mes de diciembre. Sebastián Bedoya, buenas tardes. ¿Qué explican las autoridades? Hola Bianca, televidentes, muy buenas tardes. Esta lamentable noticia la están investigando las autoridades. Lo que explican hasta el momento es que el patrullero Wilson Hernando Palacios pertenecía a la policía en el departamento de Nariño, exactamente en el municipio de Policarpa, donde él prestaba desde hace varios años su servicio de seguridad, pero permanecía desde el pasado mes de diciembre en su merecido periodo de vacaciones aquí en la capital del Valle del Cauca. Compartía en un establecimiento comercial con algunos amigos cuando fue abordado por un sujeto que a bordo de una motocicleta se desplazaba por el sector y le disparó en repetidas ocasiones. Aunque alcanzó a ser llevado a un centro asistencial de la ciudad, murió lamentablemente debido a la gravedad de las heridas. Este patrullero llevaba 12 años en la institución y estaba próximo a retirarse de la misma. Lo que hasta el momento se desconoce es si había puesto alguna denuncia por recibir amenazas en su contra. Lo que dicen hasta el momento es que a través de videos de cámaras de seguridad están investigando y haciéndole seguimiento a la identidad del agresor de este uniformado de la policía, asesinado en el barrio Ciudad Córdoba, oriente de Cali.
Y hay consternación también, por otro lado, pero esta vez en el gremio de taxistas, debido al asesinato de uno de sus integrantes esta mañana en el barrio El Vallado, también zona oriente de la capital del Valle del Cauca, al parecer por oponerse a un atraco. Dos sujetos que abordaron este servicio lo llevaron hasta el lugar donde finalmente lo ultimaron, propinándole varias heridas con arma cortopunzante. Uno de los presuntos agresores fue capturado. Finalizamos con una información que es bastante sorprendente. Un adulto mayor de 82 años fue capturado por planear el secuestro y posterior asesinato de su hermano de 84 años por apropiarse de los lujosos bienes que tenía a su nombre. De acuerdo con el seguimiento y la investigación que hizo la Policía Metropolitana de Cali, pudo descubrir que este hombre citó a su hermano en un establecimiento comercial del barrio Cristóbal Colón y luego los otros 4 sujetos que estaban contratados lo llevaron hasta la zona rural de Cali, donde finalmente lo asesinaron después de haberle hecho firmar el traspaso de algunas de sus propiedades. Lo que también explican las investigaciones es que la víctima ya tenía una sospecha de lo que podría ocurrirle debido a que dejó varias cartas mencionando que su hermano lo había citado el mismo día de su secuestro y posterior asesinato. La víctima fue llevada hasta un corregimiento de la capital del Valle en un vehículo de servicio público, el cual estaba acondicionado para realizar este plagio y posterior crimen. Finalizamos con una información relacionada con el ministro de la Defensa, Iván Velásquez, quien a esta hora se encuentra en la capital del Valle del Cauca, exactamente en la base aérea Marco Fidel Suárez. Suspendió por el momento su agenda que tenía en el departamento de Nariño, donde se reuniría con el ministro de la Defensa del vecino país de Ecuador, Luis Lara Jaramillo, y también entre las cúpulas militares y de policía de ambos países, pero debido al mal tiempo no pudo llegar hasta el departamento de Nariño y en este momento se encuentra en la base aérea Marco Fidel Suárez, se encuentra cumpliendo con esta agenda pero de manera virtual. Hasta el momento el Ministerio de la Defensa lo que nos ha dicho es si no tiene conocimiento, si continuará visitando el departamento de Nariño o entregará algún tipo de declaración aquí en Cali relacionada con la investigación que abrieron las autoridades de Guatemala o retornará a la ciudad de Bogotá. Nosotros, por supuesto, estaremos muy pendientes a lo que decida hacer el jefe de la cartera de la Defensa, quien permanece en esta ciudad. Es por ahora toda la información en la capital del Valle. Sebastián Bedoya, Noticentro 1 CM. Muchas gracias, Sebastián. Con más de 1.600 policías refuerzan la seguridad para los carnavales de Barranquilla. Menfi Méndez, buenas tardes. Detalles de esta noticia. Bianca, buena tarde. Yo me encuentro en la Casa del Carnaval porque acá en Barranquilla la fiesta prácticamente ya se prendió y esto será por cuenta del primer evento oficial que es la lectura del bando, lo que le da apertura a las fiestas. Precisamente para ello me acompaña la gerente del Carnaval, Sandra Gómez. Doctora, ¿cómo se organiza este gran evento? Bueno, este es el primer gran evento de carnaval. El próximo sábado a las 4 de la tarde, la Plaza de la Paz abre sus puertas para dar inicio a la lectura del bando. Cuando se hace la lectura del bando, la ciudad entra en modo carnaval, así que la invitación es a que estén muy pendientes de todas las noticias porque vamos a estar a partir del 21 de enero en carnaval en la ciudad de Barranquilla. Doctora, y como ya no hay restricciones, el carnaval este año se vive como es, ¿cierto? Entonces quería consultarle también cómo vamos a estar en materia de seguridad para garantizar la tranquilidad de extranjeros y propios. De acuerdo. Venimos trabajando en mesas interinstitucionales a partir de hace un par de meses. Nos venimos reuniendo con la Secretaría de Gobierno, Secretaría de Cultura, Desarrollo Económico, la Policía, todos los entes de gobierno y estatales que nos permiten brindar total seguridad y tranquilidad a los extranjeros, a los nacionales que quieran venir a Barranquilla a vivir el carnaval. Los invitamos a que estén muy pendientes pues, de todas las recomendaciones que les estamos enviando, llegar a tiempo a los eventos, prepararse con su documento de identidad, de todos sus elementos personales a la mano, pero con mucha tranquilidad, como se vive el carnaval siempre, como es. Muchas gracias, doctora Sandra. Son más de 1.650 uniformados de la policía quienes garantizarán el orden público en la ciudad y también en los municipios aledaños. Desde Barranquilla para Noticentro 1 CMI, Menfi Méndez Mejía. Muchas gracias, Menfi. Al regresar a Noticentro 1 CMI, Estados Unidos otorga visa humanitaria a padres de Paula Durán. Seguimos en Noticentro 1 CMI. Hay inconformidad de los usuarios de Transcaribe por el aumento del pasaje de 300 pesos. Tatiana Rodríguez, ¿qué dicen los usuarios?
Bianca, televidentes, muy buenos días. Mire, hay varias inconformidades por parte de los usuarios. La primera es la transporte masivo, teniendo en cuenta que son muchos los robos que se están presentando últimamente. El estado en el que se encuentran los buses del sistema, el aire es deficiente, los buses demoran demasiado para pasar o para llegar de estación a estación. Por eso los usuarios han pedido o han criticado el aumento de 300 pesos del pasaje. Pasó de 2.700 a 3.000 y lo que esperan por lo menos es que por lo menos con este aumento, este decreto que ha expedido la alcaldía de Cartagena, es que pueda mejorar el servicio del sistema de transporte masivo de los cartageneros. Y cambiando de tema, fueron capturadas 3 personas. Se resaltan 2 mujeres, alias la Silvia y alias la Reina. Estas 2 mujeres se encargaban del tráfico de estupefacientes. ¿Qué hacían? Encapsulaban la droga, se la introducían en los genitales y de esta manera pretendían ingresarle a la cárcel de Ternera cuando realizaban las visitas a los internos. La Policía Metropolitana de Cartagena ha enviado un especial llamado también a los padres de familia, porque estas mujeres además traficaban drogas en los barrios del Pozón y Olaya Herrera, específicamente a los jóvenes. Nosotros más adelante tendremos la ampliación de estas noticias. Gracias, Tatiana. El gremio de las confecciones en Santander está alertando un aumento en el precio de los uniformes. ¿A qué se debe el alza? Natalie Ayala con los detalles. Bianca, televidentes, ¿qué tal? Muy buenos días. Es un nuevo alza que deben enfrentar los padres de familia ahora por cuenta de los uniformes escolares, cuyo aumento va entre 10 al 20%. Por eso a esta hora nos acompaña Frankie Guevara, él es el presidente de la Cámara Colombiana de Confecciones Capítulo Santander. Bienvenido a Noticentro 1 CMI. ¿Y por qué se está dando este alza? Bueno, en toda la línea de producción tenemos aumentos en todos los insumos, desde el cierre, las telas, los hilos, y eso, como lo dices, ese aumento va entre el 10 y el 20%. Pues estamos viendo reflejado en el producto final ese valor y bueno, pues estamos muy preocupados por esta situación porque eso va al consumidor final. ¿De dónde llegan estos insumos? Bueno, la mayoría de insumos provienen de países asiáticos. Como tenemos un dólar tan alto, el tema del transporte marítimo, pues ya no llegan la misma cantidad de productos, pues eso ha encarecido el producto, pues toda la línea de insumos. Frankie, muy amable. Pues un uniforme de 4 piezas que el año pasado estaba alrededor de los 90.000 pesos, para este año quedó sobre los 120.000, un aumento significativo que deben pagar ahora los padres de familia. Es la información que vamos a ampliar más adelante. Natalia Ayala Mendoza, Noticentro 1 CMI. Muchas gracias, Natalie. Tragedia familiar en Medellín. Un niño de 4 años murió tras el desplome de un muro en el barrio Olaya Herrera. Hernán Muñoz, ¿qué detalles se conocen de esta historia? Bianca, ¿qué tal? Buenas tardes para usted y para todos los televidentes. Triste, dolorosa esta tragedia para una familia en el barrio Olaya Herrera de Medellín. Según la investigación, el niño de 4 años estaba llegando a su casa en compañía de la niñera. Ella abrió la puerta, él se quedó unos metros más atrás cuando de repente le cayó encima un muro que limita con la terraza de esta vivienda. De inmediato los vecinos lo auxiliaron, lo trasladaron a un centro asistencial cercano, pero lamentablemente falleció por la gravedad de sus heridas. Hoy estuvimos en la zona de difícil acceso, hay que subir alrededor de 150 escalas para poder llegar hasta el lugar y lamentablemente esta familia vive una doble tragedia porque nos confirmaron sus vecinos que el bisabuelo del menor también falleció hace algunas horas producto de algunas situaciones de salud que venía padeciendo. En este momento su cuerpo permanece en medicina legal y las autoridades en las próximas horas se lo entregarían a su familia para la respectiva exequias. Vamos a cambiar de tema porque en las últimas horas se conocieron imágenes de una protesta pacífica de algunos funcionarios de la aerolínea Avianca como símbolo de rechazo a esta agresión, a esta golpiza que sufrió uno de los empleados en los últimos días en el aeropuerto internacional José María Córdoba. En las imágenes se ven maquillados simulando golpes y esto también como un llamado al gobierno nacional para que respete a los empleados de alguna manera y se pueda implementar la regulación
pensión que ellos habían pedido a través de un comunicado en días anteriores para que sean expulsados los pasajeros agresivos. Pues bien, en las últimas horas hizo presencia aquí en Medellín el ministro de Transporte. Le preguntamos sobre esa propuesta que le hizo a Bianca, a la Aerocivil, y dijo que estaba de acuerdo, sin embargo que esto es un proyecto que se tiene que tramitar ante el Congreso, y nuevamente le hizo un llamado al respeto a las personas que continúan abordando algunos aviones en las aerolíneas internacionales para que por favor respeten a los empleados y a los funcionarios de las distintas aerolíneas aquí en el país. Seguimos con otros temas aquí en la capital de Antioquia, de interés para todas las personas. Mucha atención porque a partir de hoy comienza a regir la nueva medida de pico y placa para todos los antioqueños. Esto aplica para los 10 municipios del Valle de Aburrá, desde el norte, Barbosa, y hasta el sur, en el municipio de La Estrella. Recordemos que si bien durante esta semana no se van a aplicar las sanciones, será pedagógica y comenzará a regir oficialmente después del 20 de enero cada una de las sanciones a través de la página www.medellin.gov.co. Usted puede investigar cuáles van a ser los números específicos que ustedes tienen allí para que puedan tenerlo muy claro. Y vamos a terminar con información de última hora, porque en las últimas horas las autoridades confirmaron el hallazgo de un cuerpo embolsado en el municipio de Copacabana. Esto es en el norte del Valle de Aburrá. Ocurrió precisamente en un barrio conocido como Villanueva. El cuerpo fue abandonado en vía pública y estaba envuelto en plástico color negro con cinta amarilla. En este momento investigadores del CTI, de la Fiscalía y de la SIJÍN continúan en la zona reuniendo elementos clave y seguimiento de cámaras de seguridad que permita identificar a los responsables. Más adelante regresamos con el detalle de las principales noticias del departamento de Antioquia. Hernán Muñoz, Noticentro 1, CMI. Noticia en desarrollo en CMI. Estados Unidos otorgó esta mañana la visa humanitaria a los padres de Paula Durán, que está viviendo una grave situación de salud. Lina Sandoval con la historia. Bianca y televidentes, muy buenas tardes. Hasta la Embajada de los Estados Unidos llegaron esta mañana los padres de Paula Durán, la colombiana que tiene cáncer terminal en los Estados Unidos. Esta visa que había sido solicitada por su esposo desde los Estados Unidos para que sus padres puedan llegar hasta Estados Unidos y estar con su hija, pasar los últimos días de vida que le quedan a Paula Durán. Pues esto dijo su madre esta mañana al recibir esta noticia. No, yo lo único que quiero es llegar y abrazar a mi hija, es lo que más me importa en estos momentos. He pasado las pruebas, Dios me ha guiado ante su camino y es solamente con un propósito, que es estar con mi hija, es lo único que quiero. La representante Saray Roballo del partido de la U ha estado pues en todos estos trámites junto a la Cancillería y la Embajada de Estados Unidos, no solo para la visa humanitaria para los padres de Paula Durán, sino también en toda la organización de este viaje a Estados Unidos. Esto dijo la representante. Hay pues un dictamen médico en donde dice que Paula tiene un mes de vida, ella está en una condición terminal y por eso hace 2 semanas, por una amiga en común, que como yo le llamo son diosidencias que nos ponen en el camino, pude llegar a donde doña Gloria, que es la mamá de Paula, para que así entre todos los colombianos, porque son muchas personas las que están metidas en esta ayuda, en este camino humanitario de recoger donaciones, de coger dinero para los tiquetes que ya los hemos comprado, esperando pues que hoy se haga la aprobación y nos den el sí aquí en la Embajada Americana para doña Gloria y su esposo. Bueno, y cambiamos de tema porque desde Fenalco Bogotá anunciaron que en la capital y en el centro del país habrá un aumento en los útiles escolares de entre el 15 y el 18%. La inversión en útiles escolares, que no incluye libros y textos, es de aproximadamente 350.000 pesos. Para este año encontramos que vamos a ver un incremento en precios que va entre un 15 y un 18%. Es lo que le va a tocar a los padres de familia sacar de más para poder comprar los útiles escolares que año tras año se compran y que tienen variación en la inversión dependiendo pues, de las marcas que compren y de la cantidad de cuadernos o de la cantidad de útiles escolares que se van a comprar.
Hay que aclarar que estos corresponde únicamente a lo que son cuadernos y útiles escolares, no incluye los textos, o sea, los libros y este tipo de cosas. El costo para la industria pues ha sido mucho mayor, han tenido incrementos inclusive por encima del 30, 38%, inclusive 40%, esto por el incremento del precio del dólar, por los sobrecostos en temas logísticos y por la escasez de materias primas que desde que se llegó la pandemia hemos visto en los diferentes sectores. Precisamente desde la industria también se refirieron a este incremento en los costos de las materias primas. Entre el 35 y 40%. El incremento en la materia prima. Son diferentes materias primas, pero esto es más o menos el estudio que realizamos en el incremento. ¿Qué estamos haciendo? Un esfuerzo, la industria, para que ese incremento no llegue al consumidor final. El costo del papel se ha incrementado un 80% y en algunos tipos de pulpas se haya duplicado el precio. Entonces, en los empaques el tema es crítico. Adicional, marcas como las que están aquí representadas cumplan mucha normatividad internacional, entonces FCC, cadena de custodia de bosques reforestados, utilización de bagazo de caña, muchos materiales, y como compañías y multinacionales que somos, pues no renunciamos al cumplimiento normativo o algunas reglas al interno de las organizaciones. Desde FENALCO Bogotá, la recomendación es no comprar útiles escolares de contrabando o réplicas de marcas tradicionales, pues señalan que pueden duplicar los costos porque el tiempo de duración es mucho menor a los de los útiles escolares de las marcas tradicionales o que están con los registros adecuados para su procesamiento y fabricación. Entonces la recomendación es comprar útiles escolares en establecimientos tradicionales y de marcas con reconocimiento. Es la información desde el centro de Bogotá. Lina María Sandoval, Noticentro 1 CMI. Muchas gracias, Lina. La Fiscalía y Francisco Correa, el cerebro del crimen del fiscal antimafia Marcelo Pesci, negocian un acuerdo de colaboración para revelar información sobre más personas implicadas en el homicidio, según explicaron fuentes del proceso. César Melo, ¿en qué consiste esta negociación? Buenas tardes, pues así es. Fuentes cercanas a Noticentro 1 CMI confirmaron que Francisco Javier Correa, quien fue el estructurador y cerebro del crimen contra el fiscal paraguayo Marcelo Pesci, recordemos ocurrido el año pasado en Cartagena, decidió colaborar con la Fiscalía y busca un principio de oportunidad para recibir inmunidad penal y en el proceso que se enfrenta por homicidio. Esta persona ya atendió los llamados de la Fiscalía y ha rendido 4 interrogatorios en los que prometió además entregar información sobre narcos involucrados en este crimen y además también demostraría quién sería el autor intelectual y la persona que ordenó asesinar al fiscal paraguayo antimafia. Además, esta persona también habría entregado información sobre los hermanos Pérez Hoyos, quienes fueron detenidos en las últimas horas y enviados a prisión el día de ayer por decisión de un juez en Bogotá. Esta es toda la información que originamos desde el occidente de Bogotá. César Melo, Noticentro 1 CMI. Gracias, César. La Jurisdicción Especial para la Paz realiza hoy una audiencia en la que se espera que el general en retiro Jesús Armando Arias Cabrales cuente su verdad sobre los graves crímenes cometidos en el Holocausto del Palacio de Justicia. Ana María Cuesta, ¿qué ha ocurrido? Bianca, muy buenos días. El general en retiro Jesús Armando Arias Cabrales tiene una condena de 35 años de cárcel por las desapariciones forzadas ocurridas durante el Holocausto del Palacio de Justicia. De la verdad que cuente hoy ante la JEP dependerá su continuidad en esa jurisdicción y si eventualmente recibió beneficios. He intentado siempre manifestar esa verdad, mi verdad, la realidad y quiero hacer tal vez una pequeña aclaración en el sentido de que no fui convocado para rendir un testimonio. Van 38 años desde que ocurrieron los hechos del Holocausto y las víctimas siguen reclamando la verdad de lo que ocurrió. Algunas ponen en duda el testimonio que rendirá Arias Cabrales. Lo que esperamos de la Jurisdicción Especial para la Paz es que Jesús Armando Arias Cabrales sea retirado inmediatamente de la jurisdicción y se le devuelva a la justicia ordinaria. Para mí lo sucedido en la masacre del Palacio, y digo masacre y no retoma, porque esa palabra es mentirosa y engaña.
En el Holocausto ocurrieron 98 muertes y desaparecieron 11 personas, de las cuales ya han identificado a 6. Pues seguiremos verificando qué pasa en esta audiencia con el general en retiro Arias Cabrales. 2 tiroteos en diferentes estados de Estados Unidos dejaron un saldo de al menos 6 muertos y una decena de heridos. Estados Unidos, una potencia mundial, siempre es noticia por sus avances, pero también ocupa los titulares de los medios del mundo por sus trágicos acontecimientos. En la última jornada, 2 hechos enlutaron a la nación. Un tiroteo ocurrido en el municipio de Goshen, en California, dejó 6 muertos, incluidos una madre de 17 años y su bebé de 6 meses. Los agentes encontraron a 2 personas sin vida en la puerta de la casa, otra en las inmediaciones de la misma y 3 más en una zona aledaña de esta localidad de apenas 6.000 habitantes situada en el centro del estado. Las autoridades acudieron al domicilio tras recibir una llamada de emergencia de uno de los vecinos, que alertaba de la posible presencia de un tirador activo, debido a la gran cantidad de disparos que se habían escuchado. Ahora tienen una teoría y 2 sospechosos. We believe we have at least 2 suspects at this point. We also believe that this is not a random act of violence. We believe that this was a targeted family. We believe that there are gang associations involved in this scene, as well as potential narcotics investigations. Mientras que en Florida, 8 personas resultaron heridas en un tiroteo durante el evento del día de Martin Luther King Jr. De acuerdo con la policía, el tiroteo comenzó con una discusión entre 2 partes. Todos los heridos en la balacera eran adultos. Un menor fue uno de los 4 heridos en el tumulto posterior al incidente. La economía de China, la segunda del mundo, reportó una de las tasas de crecimiento más bajas en casi medio siglo, después de que el PIB del gigante asiático registró una expansión de apenas 3% en 2022. La economía de China creció un exiguo 3% en 2022, un dato muy por debajo del 5,5% que se había trazado el gobierno y que llega tras un año marcado por los confinamientos y las disrupciones derivadas de 3 años de férrea política de cero COVID, a la que Pekín puso final de forma abrupta en diciembre tras una ola de protestas sociales. El dato está lejos de aquellas tasas de 2 dígitos del hiperdesarrollo de la locomotora asiática de la primera década de los años 2000 y del 8,4% de expansión reportado en 2021. De hecho, es el peor dato de crecimiento del gigante asiático desde el primer año del coronavirus en 2020, cuando el PIB de la segunda economía del planeta aumentó apenas un 2,2%, y para encontrar otro año de menor dinamismo hay que remontarse a la China aislada de 1976, casi medio siglo atrás. Y aunque el giro repentino en la política antipandémica de COVID-0 a la reapertura total no logró salvar un 2022 marcado por las disrupciones económicas, se abre la puerta a un rebote en 2023, debido a que en el último trimestre del año pasado la economía china no experimentó variación alguna y aumentó 2,9% en la comparación con el mismo periodo del año anterior, superando las expectativas de los analistas. La justicia electoral de Brasil dio 3 días de plazo a Jair Bolsonaro para dar explicaciones sobre un documento golpista encontrado en casa de quien fue su ministro de Justicia. El Tribunal Superior Electoral brasileño le dio un plazo de 3 días al expresidente Jair Bolsonaro para explicar el contenido de un proyecto de decreto encontrado en la residencia de uno de sus exministros y considerado como evidencia de que pretendía dar un golpe de Estado. El plazo fue establecido en una sentencia que ordenó incluir el denominado documento golpista en una investigación que se adelanta contra el mandatario por supuesto abuso de poder durante su campaña a las elecciones presidenciales de octubre. El polémico texto es el borrador de un decreto que habría permitido a Bolsonaro instaurar un estado de excepción para intervenir el máximo tribunal electoral y revertir el resultado de las elecciones del 30 de octubre, en las que fue derrotado por el progresista Luis Ignacio Lula da Silva. El documento fue encontrado por la Policía Federal en la residencia de Anderson Torres, quien fuera ministro de Justicia de Bolsonaro y detenido desde el sábado, acusado de presunta omisión, pues era el responsable de la seguridad de Brasilia cuando miles de bolsonaristas asaltaron las sedes de la presidencia, el Congreso y la Corte Suprema.
Desde Suiza, presidente Petro respalda a ministro de Defensa y asegura que seguirá en el cargo ante acusaciones de Guatemala. Edad de pensión no se tocará, sostiene presidente Petro desde el Foro Económico de Davos. Empiezan multas económicas por violar pico y placa en Bogotá. Acusaciones de contratistas son falsas, asegura consorcio en medio de escándalo de corrupción en cementerios. Estados Unidos entrega visa humanitaria a padres de Paula Durán. Cerebro del crimen del fiscal paraguayo busca acuerdo con fiscalía. En cuanto aumentaron el precio de los útiles escolares, aumentan precios de uniformes para colegios por costos en textiles. Con más de 1.600 policías, refuerzan seguridad para carnavales de Barranquilla. Con Bianca Gambino. Noticia en desarrollo en CMI. Mucha atención, que el defensor del pueblo Carlos Camargo aseguró hace minutos que solo hasta mañana quedarían libres los 30 militares retenidos en Vista Hermosa Meta. Stick Luengas, buenas tardes, detalles de esta noticia. Bianca y televidentes, feliz tarde. Pues mire, hace pocos minutos el defensor del pueblo, Carlos Camargo, se refirió sobre la detención de al menos 30 militares en el municipio de Vistahermosa, en el departamento del Meta. Estos 30 militares ya completan 40 horas retenidos por al menos 1.000 campesinos. Esto lo retuvieron ayer en la tarde en ese municipio. Hasta hoy en la mañana no se sabía nada de estos 30 militares. Pues hace pocos minutos el defensor ha dicho que ya hay una delegación encargada que viajó hasta Vistahermosa, pero que la liberación de estas 30 personas, entre ellos un sargento, 2 cabos y 27 soldados, se daría hasta el día de mañana. Bueno, el equipo territorial de nuestra Defensoría Regional, el departamento del Meta, está activado, se encuentra en el municipio de Vistahermosa, conversando con las comunidades, conversando con las autoridades, para el día de mañana participar en el cerco humanitario para lograr la protección y la garantía de los derechos de estas personas que están siendo retenidas, de manera de que haya tranquilidad y haya mediación por parte de la Defensoría y lograr efectivamente que se proteja el derecho a la vida, el derecho a la seguridad y el derecho a la libertad de todas estas personas. El gobernador del departamento del Meta, Juan Guillermo Zuluaga, ha dicho que esto no es una retención, que es un secuestro, y exigió la libertad pronta de estos 30 militares. El defensor del pueblo, por su parte, ha dicho que ellos entregarán un pliego de peticiones al gobierno nacional para saber qué es lo que requieren. También ha dicho que esto se ha presentado porque los pobladores temen que se rompa un cese del fuego bilateral que se tiene con las disidencias FARC que operan en esta región del país. Para mí es secuestro. Para mí no existe cerco humanitario ni retenciones, eso se llama secuestro. Al parecer, gente de la zona, en esta zona operan las disidencias de las FARC. No con eso digo que están siendo retenidos o secuestrados por las disidencias. Tengo muy poca información. Ellos quieren ser escuchados por parte del gobierno nacional, lo cual nosotros nos hemos mostrado con toda la receptividad. Vamos a recibir el pliego de peticiones de las distintas comunidades para servir de mediadores, servir de facilitadores ante cualquier instancia gubernamental. Otras 24 horas entonces estarían retenidos estos 30 militares. La Defensoría del Pueblo acompañará esta liberación. Desde la sede principal en el centro de Bogotá de la Defensoría, informó Stick Luengas en Noticentro 1 CMI. Gracias, Stick. Desde el Foro Económico de Davos en Suiza, el presidente Gustavo Petro salió en defensa del ministro Iván Velásquez ante la orden de captura que expidió la Fiscalía de Guatemala por supuestos hechos de corrupción cuando Velásquez era comisionado de la ONU para investigar delitos en el país centroamericano. Desde Davos, Suiza, nuestro enviado especial Gerardo Aristizábal. Hola, muy buenos días. Los saludo desde Davos, ciudad de Suiza, a donde el presidente de la República, Gustavo Petro, arribó esta mañana, hora local 10:40, 4:40 de la mañana, hora colombiana. Lo primero que hizo el jefe de Estado fue una férrea defensa de su ministro de Defensa, precisamente Iván Velásquez, quien es solicitado por la justicia de Guatemala. El jefe de Estado dijo que los corruptos
que la impunidad que reina en ese país está detrás de su ministro, que fue un abanderado de la lucha anticorrupción por encargo de las Naciones Unidas. Los criminales reaccionan. Nosotros no vamos a permitir que en esa reacción, asumiendo él un puesto que tenía que ver con las Naciones Unidas, con transparencia, honestidad, sea atacado por lo que ha hecho, sea perseguido por su lucha contra la impunidad, sea acorralado por quienes ejercen esa impunidad. Así que lo defenderemos, él seguirá siendo nuestro ministro. Si Guatemala insiste en apresar hombres justos, bueno, nosotros nada tenemos que hacer con Guatemala. Y otro tema coyuntural de Colombia al que se refirió el presidente Gustavo Petro fue el de las pensiones. La insinuación del ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, de que en la reforma pensional la edad de jubilación de los colombianos podría ser discutida, el presidente la descartó de plano. A una pregunta que le hizo Noticentro 1 CMI, respondió el jefe de Estado que eso no está contemplado, tal como lo había hecho por medio de su cuenta de Twitter. Y queda claro que no va a haber aumento de pensión, ¿verdad? De edad, a la pensión. De edad. No va a haber ningún cambio de parámetros en la reforma pensional, uno de los cuales el más importante, que para nada vamos a aceptar, es subir la edad de pensión. Es decir, 62 hombres, 57 mujeres se mantiene. Vale, estamos hablando. Chao, gracias. Gracias. Y en relación con su participación en el Foro Económico Mundial, que sesiona toda esta semana en Davos, Suiza, el jefe de Estado es un poco escéptico. Para Gustavo Petro, estos foros lo que hacen es reunir élites que poco definen. No obstante, él dice que la humanidad que define los temas aquí, los dirigentes del mundo, deben abordar temas esenciales como la lucha contra el hambre. Encuentro con la élite económica mundial alrededor de unos temas que son cruciales para la existencia de la humanidad. Ellos reconociéndolos, nosotros, algunos líderes políticos, quizás luchando porque se coloque en la conciencia de la gente y en el centro de la política pública la solución de estas problemáticas. Uno, el hambre. Dos, la crisis climática. Y justamente sobre el tema del hambre, a esta hora el presidente Gustavo Petro participa en su primera reunión que trata el tema con otros dirigentes del mundo en relación con los programas y planes que se deben hacer a mediano y largo aliento para contrarrestar la hambruna que afecta a millones de ciudadanos en todo el mundo. Desde Davos, Suiza, con la cámara de Holman Maldonado, Gerardo Aristizábal, Noticentro 1, CMI. En Bogotá empiezan las multas económicas por violar la norma de pico y placa. Hoy se adelantaron varios dispositivos de control y seguridad. Angélica Arango, ¿de cuánto serán las sanciones? Muy buenas tardes en estudio y para todos los televidentes. En este momento ya rige el nuevo comparendo en económico por el nuevo pico y placa que está en Bogotá. En este momento pueden circular los vehículos terminados en placas 1, 2, 3, 4 y 5. Empieza a regir el nuevo pico y placa en Bogotá con comparendos económicos. A las 7 de la mañana ya se habían presentado 20 infractores que deberán pagar una multa de 522.900 pesos. En este momento esa es la única medida, obviamente va acompañada con una inmovilización y esa inmovilización va a ser trasladado el vehículo a los patios. Esto va a tener un costo adicional aproximado de 300.000 pesos al comparendo que se le han puesto por infringir la norma. El pico y placa se aplica de 6 de la mañana a 9 de la noche y se tienen carros con excepción siempre y cuando estén inscritos a la plataforma de la Secretaría de Movilidad o sean híbridos y eléctricos. La semana pasada se impusieron más de 5.000 comparendos pedagógicos. Estas personas van a tener 30 días calendarios para poder agendar su cita en la Secretaría de Movilidad y realizar el curso. Se tienen dispuestos 20 puestos de control en toda la ciudad identificando personas infractoras y personal de la seccional de tránsito y transporte alrededor de la ciudad. Cambiamos de tema porque la concesión de cementerios públicos se pronunció acerca de la denuncia en donde habrían 300 desaparecidos que habrían cremado en los hornos del distrito. La concesión de cementerios públicos, Jardines de Luz y Paz, que es el actual concesionario de cementerios del distrito, se pronunció acerca de las denuncias en su contra. Entre estas, la presunta desaparición de 300 protestantes que habrían sido supuestamente cremados en hornos del distrito. Tengamos en cuenta que
el estallido social que hubo en su momento se llevó entre el mes de abril y mediados del mes de julio del año 2021. Esta concesión inició sus labores a partir del 1 de julio del año 2021. Luego, realmente decir que aquí se realizaron cremaciones oscuras, indebidas, sin tener el completo asidero jurídico y los soportes de los protocolos que conllevan a un proceso de cremación, carece de absoluta validez. Además, el señalado afirmó que se instalaría una denuncia penal contra Sergio Venegas por las acusaciones que realizó contra Parada en la revista Cambio. Se van a realizar las debidas denuncias, radicar un proceso penal contra este señor, contra este calumniador, contra este delincuente que es para nosotros, de atreverse a señalar la concesión y señalar a la directora de la unidad administrativa sobre hechos que jamás ocurrieron. En su última afirmación, Parada se manifestó contra la alcaldesa Claudia López, poniendo en la mesa la concesión voluntariamente. Le entregaré de manera voluntaria el contrato de concesión sin realizar ningún litigio jurídico y ningún proceso fiscal contra el distrito, si se llega a comprobar que existe alguna irregularidad en el manejo del contrato de concesión. La polémica sigue, pues hay varias versiones encontradas sobre la realidad en el manejo y administración de los cementerios distritales. Cerramos con esta información y es que en este momento en Bogotá ya hay 8 menores de edad recuperados que estaban en estado de abandono. La Policía Metropolitana de Bogotá durante el 2022 atendió 53 casos de abandono. Para este año ya van 8 casos de menores de edad rescatados. El último corresponde a una niña de 2 años que se encontraba en estado de abandono en la localidad de Fontibón. Observamos que está esta menor encerrada en su vivienda, asomada por una de las rejas de la ventana, pidiendo auxilio, gritando el nombre de su progenitora para que llegara a atenderla. Una vez hacemos la verificación, procedemos a hacer la extracción de la menor para dejarla a disposición del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Cuando hacemos las labores de vecindario, somos informados que la menor aproximadamente estaba desde las 10 de la mañana, es decir, más de 6 horas en su vivienda, sin el cuidado de ningún familiar o alguna otra persona. Estaba en situaciones pues lamentables, sola, gritando y llorando. El año anterior a la fecha se habían presentado 4 casos, es decir que en este momento ya se han duplicado. Estos casos especialmente en situaciones de abandono en sus residencias, donde los padres de familia en muchas oportunidades han salido a hacer diligencias, han salido a hacer sus labores de trabajo, o en muchas oportunidades, en algunos casos también hemos encontrado que los padres de familia salen a disfrutar, a situaciones de paseos, de recreación, y han dejado a los niños a altas horas de la noche en estado de abandono. Los menores de edad quedan a disposición del ICBF y entran en proceso administrativo para verificar y restablecer los derechos del niño, niña o adolescente. Desde el centro de Bogotá me despido. Angélica María Arango, Noticentro 1, CMI. Muchas gracias, Angélica. Un policía fue asesinado en el oriente de Cali. La víctima estaba adscrita a la institución en Nariño y estaba próximo a retirarse del servicio. Sebastián Bedoya, ¿quién era el uniformado? Hola, muy buenas tardes. Este patrullero de la policía estaba en Cali desde el pasado mes de diciembre disfrutando de sus vacaciones. Hasta el momento no había denunciado tener amenazas en su contra y también estaba próximo a retirarse de la institución. El patrullero Wilson Hernando Palacios pertenecía a la policía en el municipio de Policarpa, Nariño, y se encontraba de vacaciones en Cali desde el pasado mes de diciembre, pero murió al recibir varios disparos mientras departía en ese establecimiento del oriente de la capital del Valle. Esta persona vivía en el sector y frecuentaba pues obviamente permanentemente el lugar donde fue asesinado. Se encontraba departiendo con unos ciudadanos cuando es alcanzado por un sujeto que se movilizaba en motocicleta, el cual se acerca y le dispara en repetidas ocasiones contra la humanidad del uniformado. Él es llevado a un centro asistencial de Cali, donde posteriormente pierde la vida por la gravedad de las heridas. De acuerdo con las autoridades, el uniformado estaba próximo a retirarse del servicio e investigan para establecer las causas del crimen. Iniciamos obviamente todas las labores investigativas con nuestras unidades de inteligencia, recolectamos algunas cámaras de seguridad de la zona, donde pudimos evidenciar obviamente la persona que comete este hecho criminal. Un sujeto que se movilizaba solo en una motocicleta Bigwis. Palacios era padre de una menor de edad. Desde hace 12 años estaba vinculado a la institución y hasta la fecha no había denunciado tener amenazas en su contra.
En otras noticias, hay consternación entre el gremio de taxistas por el primer integrante de su gremio asesinado, al parecer por oponerse a un atraco en el oriente de Cali. Un taxista de 22 años fue asesinado luego de recibir múltiples heridas con arma cortopunzante, al parecer por oponerse al atraco del cual fue víctima cuando prestaba sus servicios de transporte en el oriente de Cali. Bueno, esta mañana se tuvo la muerte efectivamente de un señor taxista, el cual al parecer recoge dos jóvenes en una carrera sobre la Ciudad Bolívar, la Simón Bolívar, perdón, y es llevado a un sector en la comuna del Vallado, donde posteriormente es asesinado. Gracias a la reacción oportuna de los policías que estaban a esta hora de nuestras unidades del Módulo Nacional de Vigilancia Comunitaria por cuadrante, haciendo controles en la madrugada, logran la captura en flagrancia de uno de estos delincuentes, al cual se le encuentran dos armas blancas. Una de ellas se encontraba obviamente con rastros de sangre, que obviamente fue el que cometió el homicidio de este taxista. El capturado se encuentra en proceso de judicialización, mientras que las autoridades intentan establecer la ubicación del segundo responsable. Y fue capturado en las últimas horas un adulto mayor por haber planeado el secuestro y posterior asesinato de su hermano, también adulto mayor en Cali, por al parecer quedarse con lujosas propiedades que tenía a su nombre. Este video fue la pieza clave para que las autoridades descubrieran cómo Miguel Vallejo, de 82 años, se vio con su hermano Edgar Vallejo, de 84 años, en un establecimiento comercial donde lo había citado previamente. Varios de los sicarios contratados supervisan la escena y luego, mediante engaños, la víctima es conducida a un vehículo de servicio público para ser llevado desde el barrio Cristóbal Colón hasta la zona rural de Cali el pasado 28 de diciembre, donde finalmente fue asesinado. Esta persona planea el secuestro de su hermano con el fin de apoderarse de los bienes materiales de esta persona. También se tuvo conocimiento, según la investigación, que el mismo día del secuestro es asesinada esta persona en zona rural de Cali. Una vez cometido el crimen del adulto mayor, los otros 4 involucrados seguían extorsionando a la familia, haciéndoles exigencias millonarias para una supuesta liberación. Y de acuerdo con los investigadores, la víctima al parecer tenía sospecha de lo que planeaba hacer su pariente junto al mejor amigo, después de recibir la propuesta del traspaso de lujosas propiedades en el Valle del Cauca que tenía su nombre. Es por ahora toda la información en Cali. Sebastián Bedoya, Noticentro 1 CMI. Gracias, Sebastián. Tragedia familiar en Medellín. Un niño de 4 años murió tras el desplome de un muro en el barrio Olaya Herrera. Hernán Muñoz, ¿qué detalles se conocen de esta triste historia? Bianca, una tragedia triste y dolorosa para una familia en el barrio Olaya Herrera de Medellín. En las próximas horas sería entregado el cuerpo del niño de 4 años que murió sepultado por un muro que limita con la terraza de su vivienda. Juan Andrés Murillo Torres, de 4 años, según la investigación, llegó con su niñera a esta vivienda ubicada en el barrio Olaya Herrera de Medellín. La mujer abrió la puerta de la casa y el niño se quedó atrás y en segundos le cayó encima una pared que limita con la terraza. El menor sufrió graves lesiones, fue auxiliado por sus vecinos y trasladado a un centro asistencial, pero llegó sin signos vitales. Cayó una columna de esa, una viga de esa. Eso es lo único que hasta ahí es lo que yo sé. Esta vivienda, como muchas, fue construida en una zona de alto riesgo, según sus habitantes, porque no tienen otro lugar donde vivir. Para llegar a esta zona hay que subir decenas de escalas. Sus habitantes pidieron mayor atención. Un apoyo aquí para el barrio, porque esto está más abandonado que quién sabe. Que nos apoyen un poquito, eso es que zona de alto riesgo. El dolor por la muerte accidental del pequeño se percibe en el barrio. Vecinos le confirmaron a Noticentro 1 CMI que la familia hoy vive un doble drama. Esta mañana también se confirmó la muerte del bisabuelo del menor, al parecer por una difícil condición de salud que venía padeciendo. En las últimas horas, el ministro de Transporte hizo presencia en Medellín y respaldó la propuesta que hizo Avianca de implementar una regulación que permita expulsar pasajeros agresivos. Maquillados y simulando golpes en el rostro, así fue la protesta pacífica de varios funcionarios de Avianca como símbolo de rechazo a la golpiza que sufrió uno de los empleados en el aeropuerto José María Córdoba de Río Negro por un pasajero. ¡Respete! En las últimas horas, el ministro de Transporte, Guillermo Reyes, mostró su respaldo a la propuesta que hizo la aerolínea de implementar una reglamentación que permita expulsar pasajeros agresivos. Ese es un tema legal. Eso requiere llevarlo al Congreso de la República y eso lo estamos estudiando con la IATA, con los transportadores. No es justo
que en un país que quiere vivir en paz hayan actitudes agresivas en torno de otros seres humanos. El ministro también cuestionó la presencia de las autoridades en las terminales aéreas. Yo le agregaría ahí, tal vez en algunos aeropuertos lo que ha faltado tan es presencia de autoridad, que es un reclamo que se ha hecho. Hay varios aeropuertos en los que la Policía Nacional ha retirado los miembros de la policía de esas terminales por el hecho de que haya una concesión, y esa es una gran preocupación que le hemos transmitido al director de la Policía Nacional. Nos han asegurado que los van a colocar, pero aún en esos lugares donde vemos esas actitudes agresivas no encontramos o presencia de la policía o una policía activa. El pasajero que agredió al funcionario de Avianca permanece en libertad, pero según las autoridades seguirá vinculado a un proceso judicial. Y ahora les contamos información de interés para todos los antioqueños. A partir de hoy comienza a regir el pico y placa en los 10 municipios del Valle de Aburrá. La medida será entre las 5 de la mañana y las 8 de la noche. Si bien esta semana no se aplicarán sanciones, después del 20 de enero ya comenzará a regir la norma con todas las excepciones. Los detalles los pueden consultar a través de la página www.medellin.gov.co. Y mucha atención porque en las últimas horas se confirmó el hallazgo de un cuerpo embolsado en el municipio de Copacabana, en Antioquia. A esta hora, investigadores del CTI, de la Fiscalía y de la SIJÍN continúan investigando y reuniendo elementos clave que permita identificar a los presuntos responsables. Según la investigación, el cuerpo fue abandonado en bolsas plásticas negras, envuelto con cintas amarillas, y en este momento avanza su proceso de identificación. Es toda la información que reportamos a esta hora desde el departamento de Antioquia. Hernán Muñoz, Noticentro 1, CMI. Gracias, Hernán. Con más de 1.600 policías refuerzan la seguridad para los carnavales de Barranquilla. Menfi Méndez con los detalles. Buenas tardes. Bianca, buenas tardes. Desde ya las autoridades en Barranquilla se preparan para garantizar la seguridad y el orden público antes, durante y después de los carnavales de Barranquilla, que empieza oficialmente este fin de semana con la lectura del bando. Veamos el informe. Son más de 90 eventos programados para los carnavales de Barranquilla que inician con la lectura del bando. Las autoridades distritales anunciaron un refuerzo de 1.650 uniformados para garantizar el orden durante los eventos masivos. Estamos completamente dispuestos para atender los requerimientos de la ciudadanía y a su vez atender a todos nuestros turistas que van a disfrutar de este gran carnaval. Hasta el momento se han realizado 2 mesas de trabajo entre funcionarios de la Alcaldía y la Gobernación del Atlántico para unificar medidas que garanticen un carnaval seguro y tranquilo. Seguimos invitándolos a que participen del Carnaval de Barranquilla, que nos acompañen. A partir del 21 de enero Barranquilla entra en modo carnaval hasta el 21 de febrero. Queremos que por supuesto todas las personas se programen con tiempo para asistir a los eventos, tengan en cuenta las recomendaciones de logística, de seguridad. Este sábado se realizará el primer gran evento del carnaval, la lectura del bando en la Plaza de la Paz. Las autoridades han hecho énfasis que sin descuidar la seguridad en el resto de la ciudad, sí van a estar muy atentos durante los eventos masivos en la capital del Atlántico. Desde Barranquilla, Menfi Méndez Mejía para Noticentro 1, CMI. Muchas gracias, Menfi. Hay inconformidad de los usuarios de Transcaribe por el aumento del pasaje de 300 pesos. Tatiana Rodríguez, ¿qué dicen los usuarios? Bianca, televidentes, muy buenas tardes. La inseguridad, el estado de los buses y el tiempo que tardan para llegar a cada estación son algunas de las razones por lo que los usuarios no están de acuerdo con que el pasaje haya subido 300 pesos. Estas son las principales quejas de los usuarios del sistema de transporte masivo Transcaribe. Mal servicio, no tienen aire, no funcionan como es, ya me entiende, ahí se queda casi media hora esperando un bus. No hay seguridad. Fuera de eso, en las altas horas de la noche, ya después de 9 de la noche, en lo que es en la estación Centro 1, si ya los buses han pasado, lo dejan a uno pasar y uno pierde el pasaje. Por estas razones, los usuarios han rechazado el aumento en el pasaje de 2.700 a 3.000 pesos decretado por la alcaldía y convirtiéndose así en una de las tarifas más caras del país. Perjudica un poco el bolsillo de los cartageneros. Debieron considerar que si subieron 100 pesos el año pasado, debieron subir 100 pesos, no 300, como subieron como el 30% del valor. Es bastante deficiente en el tema de que los horarios no son los adecuados
ya a las 10 de la noche ya no consigue transporte. Tras el aumento, los usuarios del sistema esperan que por lo menos las condiciones puedan mejorar, sobre todo en el estado de los buses y la seguridad en las estaciones. Y en otras noticias fueron capturadas 2 mujeres que se encargaban de ingresar droga a través de cápsulas en sus genitales a la cárcel de Ternera. 2 mujeres conocidas como alias La Silvia y alias La Reina lideraban la banda que se encargaba de ingresar droga al interior de la cárcel de Ternera, aprovechando la visita a los detenidos en este lugar. De acuerdo con la Policía Metropolitana de Cartagena, el grupo operaba de la siguiente manera. Se dedicaban a organizar cápsulas para introducirlas en sus genitales e ingresarlas al centro penitenciario y carcelario de Ternera. Adicionalmente, las detenidas se dedicaban al tráfico de estupefacientes en los barrios El Pozón y Olaya. Hacemos un llamado vehemente a todos los padres de familia, especialmente a las mujeres cabezas de hogar y de familia. Alias Bernardo también fue capturado y se encargaba de prestar el apoyo a las 2 mujeres para el tráfico de estupefacientes. Durante los allanamientos fueron incautadas 50 dosis de marihuana y 2 teléfonos celulares avaluados en 6 millones de pesos. Los detenidos fueron dejados a disposición de la Fiscalía por el delito de tráfico de estupefacientes. Por ahora es todo desde Cartagena. Tatiana Rodríguez para Noticentro 1 CMI. Feliz tarde. Gracias, Tatiana. El gremio de las confecciones en Santander está alertando a un aumento en el precio de los uniformes. ¿A qué se debe el alza? Natalia Ayala con la información. Bianca, televidentes, muy buenas tardes. Es un aumento entre el 10 y el 20% que deben asumir los padres de familia durante este año en el valor de los uniformes por cuenta de los insumos para la fabricación de los mismos que no están llegando y los que llegan al país están a precios muy elevados. La industria de las confecciones en Santander está haciendo un llamado. El alto precio de las telas y los insumos para las confecciones han incrementado el valor de los uniformes para este año, un aumento exagerado según las empresas que se dedican a la fabricación de los mismos en Santander. Un uniforme normalmente completo que consta de 4 prendas estaba entre 106.000 y 107.000 pesos y en este momento puede costar entre 121 o 130.000 pesos. El alza se está presentando por la suma de varios factores, entre ellos el comportamiento del dólar. Le pedimos al gobierno nacional tomar medidas, pero desde la fabricación de los insumos. De lo contrario, vamos a ver este fenómeno y no sabemos cómo puede terminar y va en toda la cadena productiva de la confección. El incremento para este año no solo está reflejado en los uniformes, sino también en los útiles escolares. Los precios han estado subiendo y eso se ve reflejado ahora para el 2023 con el precio del cuaderno. Ha subido casi que, de comparación del 2022 al 2023, ha subido más o menos casi un 50% más. Alzas que deben asumir los padres de familia de los 148.000 estudiantes matriculados en Santander. En Santander hay 1.900 fábricas de confecciones que generan al año alrededor de 65.000 empleos, una industria que está requiriendo mano de obra. Es la información desde Bucaramanga, informó para Noticentro 1 CMI Natalie Ayala Mendoza. Estados Unidos otorgó esta mañana la visa humanitaria a los padres de Paula Durán, que está viviendo una grave situación de salud. Lina Sandoval con la historia. Bianca y televidentes, reciban un cordial saludo, pues hasta la Embajada de los Estados Unidos llegaron los padres de Paula Durán, la colombiana que se encuentra con cáncer terminal en Estados Unidos y que su esposo venía solicitando a través de diferentes medios y redes sociales una visa humanitaria para que sus padres puedan ir y compartir estos últimos días que le quedan a la colombiana, estos últimos días de vida. Pues esto dijo su madre al recibir hoy la noticia de esta visa humanitaria. No, yo lo único que quiero es llegar y abrazar a mi hija, es lo que más me importa en estos momentos. He pasado las pruebas, Dios me ha guiado ante su camino y es solamente con un propósito, que es estar con mi hija, es estar con mi hija, es lo único que quiero. La representante Saraí Roballo ha sido parte de este proceso de trámite de esta visa humanitaria junto con la Cancillería y la Embajada de los Estados Unidos. También ha venido colaborando con diferentes personas en la organización de este viaje a Estados Unidos para que los padres de Paula Durán puedan estar con su hija. Hay
pues un dictamen médico en donde dice que Paula tiene 1 mes de vida, ella está en una condición terminal y por eso hace 2 semanas, por una amiga en común, que como yo le llamo son diosidencias que nos ponen en el camino, pude llegar a donde doña Gloria, que es la mamá de Paula, para que así entre todos los colombianos, porque son muchas personas las que están metidas en esta ayuda, en este camino humanitario de recoger donaciones, de coger dinero para los tiquetes que ya los hemos comprado, esperando pues que hoy se haga la aprobación y nos den el sí aquí en la Embajada Americana para doña Gloria y su esposo. Y cambiamos de tema porque desde FENALCO Bogotá anunciaron incremento en los útiles escolares de entre el 15 y el 18% en esta temporada. Dicen que la inversión en útiles escolares, sin incluir textos y libros, puede ser de 350.000 pesos. Para este año encontramos que vamos a ver un incremento en precios que va entre un 15 y un 18%. Es lo que le va a tocar a los padres de familia sacar de más para poder comprar los útiles escolares que año tras año se compran y que tienen variación en la inversión dependiendo pues, de las marcas que compren y de la cantidad de cuadernos o de la cantidad de útiles escolares que se van a comprar. Hay que aclarar que estos corresponde únicamente a lo que son cuadernos y útiles escolares, no incluye los textos, o sea, los libros y este tipo de cosas. El costo para la industria pues ha sido mucho mayor, han tenido incrementos inclusive por encima del 30, 38%, inclusive 40%, esto por el incremento del precio del dólar, por los sobrecostos en temas logísticos y por la escasez de materias primas que desde que se llegó la pandemia hemos visto en los diferentes sectores. Precisamente desde la industria se refirieron al incremento en los costos de las materias primas que han elevado los precios en los útiles escolares. Entre el 35 y 40% el incremento en la materia prima. Son diferentes materias primas, pero esto es más o menos el estudio que realizamos en el incremento. ¿Qué estamos haciendo? Un esfuerzo, la industria, para que ese incremento no llegue al consumidor final. El costo del papel se ha incrementado un 80% y en algunos tipos de pulpas se haya duplicado el precio. Entonces, en los empaques el tema es crítico. Adicional, marcas como las que están aquí representadas cumplan mucha normatividad internacional. Entonces, FCC, cadena de custodia, bosques reforestados, utilización de bagazo de caña, muchos materiales. Y como compañías y multinacionales que somos, pues no renunciamos al cumplimiento normativo o algunas reglas al interno de las organizaciones. Desde FENALCO Bogotá le recomendaron a los padres de familia no comprar útiles escolares de contrabando ni réplicas de marcas tradicionales. Dicen que los costos pueden duplicarse porque estas réplicas tienen menos tiempo de uso y los padres deben volver a comprar los útiles escolares. Además, pueden tener materiales que pueden resultar tóxicos para los estudiantes. Y hasta aquí Noticentro 1 CMI. A continuación, Lo sé todo y a las 8 de la noche una nueva emisión de noticias. ¡Feliz tarde!